El Señor te bendiga. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con júbilo. Sí, nos encontramos en esta noche para que juntos alabemos su nombre y escuchemos su palabra. ¿Qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas? Que Dios te bendiga. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Quiero invitarle a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Estaremos reservando el Día del Padre, que será de aquí a 15 días,
También hay un programa muy especial que está preparando el grupo de eventos de la iglesia para esta oportunidad. Así que guarde ese día domingo para poder disfrutarlo. Daniel capítulo 6, página 820. ¿Lo tiene allí en su Biblia? Es una historia apasionante. Quisiera que leamos algunos versículos. Voy a leerlos rápidamente. Daniel en el foso de los leones. Título: Daniel el hombre que caminó con Dios. Daniel el hombre que caminó con Dios. Verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, colaboradores del rey, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Subraye: había en Daniel un espíritu superior, el Espíritu de Dios, que marcaba la diferencia. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Tenían celos, envidia de la posición que él tenía, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Wow! ¡Qué vida la de Daniel! ¡Qué impacto! Entonces hicieron un complot, una maquinación para sacarlo del medio. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dicen, la única forma de poder destruirlo, de poder vencerlo, tiene que ver con su fe, con su relación con Dios. Porque su función pública es intachable. ¡Qué extraordinario! El testimonio que dan estos enemigos de él. Entonces, tomaron una decisión, un consejo, van al rey para que promulgue un edicto real de que durante 30 días aquella persona que demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué dijeron? Si alguien en el reino, en el transcurso de 30 días, se comunica, adora y hace oración y ruegos a algún Dios que no fueras tu rey, tiene que ser arrojado al foso de los leones. Y el rey promulgó la ley. Y fíjense en lo que sucede. Versículo 10. Cuando Daniel supo de la ley que había firmado el rey, se asustó y cerró las ventanas de sus piezas,
porque tenía miedo y dejó de orar. No, estoy leyendo otra versión, ¿no? No, hermanos, en absoluto. Cuando Daniel supo del edicto, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de sus piezas, que daban hacia Jerusalén, la ciudad santa, que se encontraba a cientos de kilómetros, donde el templo de Dios había sido destruido por Nabucodonosor, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía siempre. A mí me conmueve. Me conmueve. Entonces, estos enemigos se convierten en espías que ni hacía falta porque estaba toda a la vista. Ellos sabían la costumbre de Daniel, van, lo denuncian, y cuando el rey se entera quién había quebrado el edicto, se pone muy triste. Daniel venía de una trayectoria, preste atención, una trayectoria de más de 60 años trabajando en 4 cortes reales, la de Nabucodonosor, la de su hijo Belsasar, ahora la del rey Darío y luego la de Ciro el persa. Tenía una trayectoria tan impactante que cambiaban los reyes, pero él continuaba en ese sitial. Porque cambiaban los reyes, pero Dios era el mismo. Y Dios estaba con Daniel. Y Daniel caminaba con Dios. Así como era fiel en sus funciones públicas, era absolutamente leal, devoto y fiel a su Dios. No lo pudo salvar el rey, porque había una ley que le impedía hacerlo una vez que firmaba un decreto. Lo cierto es que es arrojado al foso de los leones. Me hace acordar a la época del Imperio Romano, luego, cuando los cristianos morían en hogueras o eran arrojados al foso de los leones en el circo del Coliseo por causa de su fe. Fíjese lo que dice el versículo número 14, que el rey luchó hasta la puesta del sol para librarle. Y en el versículo 16, cuando lo arrojan a Daniel en el foso de los leones, mire lo que dice el rey. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, es un rey pagano, hermanos, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! No durmió en toda la noche el rey. Había una culpa girando en su mente, una congoja, una tristeza en su corazón, porque apreciaba a Daniel. Dice el versículo 20 que apenas amaneció, el rey se acerca al foso y con una voz muy triste. ¿Por qué? ¿Qué pensó el rey? Hasta los huesos se comieron. Con una voz muy triste le dijo: Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel contestó al rey: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, ante Dios, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró y mandó al foso de los leones a aquellos malvados enemigos y detractores de Daniel. Pero Darío, el rey, evidentemente fue conmovido por Dios, por el milagro de Dios. Y entonces hace una descripción de nuevas normativas para todo el reino, para todo el reino. Y dice que todos los que componen el reino, en este caso Darío era medo de los medos, tienen que temblar, temer y obedecer ante la presencia del Dios de Daniel. A usted y a mí nos dicen el Dios de Salvador. El Dios de Daniel. Porque el Dios de Daniel es el que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y lo prosperó el rey en todas las cosas. Por eso el enfoque es Daniel, un hombre que caminó con Dios. No vivió Daniel por circunstancia, porque Nabucodonosor, cuando él tenía tal vez entre 15 y 20 años, con la primer exilio fuera de Jerusalén y de Israel, lo llevó a Babilonia. A él, y usted sabe, 3 amigos más. Era muy jovencito, muy jovencito. Y Daniel empieza a aprender otra cultura. Tanto los babilónicos como los medos y los persas eran culturas absolutamente paganas de otros dioses. Pero traigo a nuestra mente que Dios utilizó la fidelidad de Daniel para la conversión de Nabucodonosor. Fue tan grande el impacto de Daniel en la vida de este rey malvado, terrible, que terminó comiendo pasto, enloquecido. Dios lo humilló por su soberbia y llegó el tiempo donde Dios lo restauró. Y cuando lo restauró, él se convirtió a Dios. Hermanos, a veces la iglesia de Jesucristo de hoy limita a Dios.
y le coloca rótulos muy grandes a los hombres, como si Dios no lo puede convertir. No voy a nombrar a todos los que están políticos internacionales hoy en el tapete del mundo entero, pero usted y yo, usted nunca se va a convertir. Cuando Dios toca a una persona, se convierte. ¿Qué pensamos? Ciro el persa, en las manos de Dios, Dios lo llamó mi siervo. Un hombre que le permitió volver a los judíos a su tierra. Le facilitó todo. ¿Qué pensamos de Darío? Un hombre que Dios lo toca y lo reconoce, no solo él, sino para todo el imperio. Dios no tiene imposibles, hermana, hermano. Se puede convertir cualquier gobernante del mundo, sea religioso o no. Por lo cual la Biblia nos anima a orar por los que están en eminencia. La estadía en la corte de Daniel jamás pasó desapercibida. Cuando ocurre esta escena, ¿usted sabe cuántos años tenía Daniel? Más de 80. Y algunos historiadores lo acercan a los 90 años. Levanten la mano acá los que tienen 90 años. 80 años. No. Era una eminencia. ¿Qué rey quería perder la sabiduría de un espíritu superior? Lo detectaban en él. Cualquier asunto del rey, del reino, él estaba primero. Su opinión era superadora. La sabiduría de Dios estaba encarnada en este hombre fiel y devoto al Señor, que lo colocaba como una prioridad. Nos impacta la vida de Daniel, nos inspira y también nos anima a ver en una cultura con otros valores a los cristianos, en los cuales estamos viviendo, entender que la iglesia puede afectarla significativamente como sal y como luz, y que puede transformarla. Nos resulta fácil señalar los errores, pero eso nos distancia del prójimo, no nos acerca a ellos. Daniel estaba entre ellos, vivía entre ellos. Él era el consejero máximo de los reyes. Pero los reyes sabían en quién creía. Los reyes sabían de su espiritualidad, de su conducta. Fíjese hoy, es tan fácil que un enemigo encuentre en otro a quien quiere destruir, que encuentre errores. Es facilísimo. Y pasan los videos, las cintas grabadas del otro, de lo que dijo, después lo que hizo, y lo defenestran. A Daniel nunca, usted calcule 60 años en ese sitial, le encontraron una falta. Es impactante. Porque tenía un espíritu superior.
Y ese espíritu superior, el Espíritu de Dios, claramente se manifestaba en su forma de pensar, de actuar, de hablar y de vivir, a pesar que su entorno era muy complejo. Era muy complejo. Quiero resaltar algunas cosas del versículo 10. Cuando Daniel sabe del edicto. Daniel no fue al rey Darío para decirle: rey, tú te has equivocado, porque te mintieron que todos los gobernadores estaban de acuerdo, pero a mí no me consultaron, ni tú me consultaste si era cierto. No has actuado coherentemente hacia mí como yo siempre he actuado lealmente hacia ti. No hizo eso. Él entregó su causa al Dios viviente. Y cuando llegó el momento le dio testimonio al rey. Y tú sabes que en mí no ha existido ninguna falta. Lo segundo que quiero manifestar es, tampoco él va y ora a Dios: Señor, no me hace falta que te diga lo que hizo el rey. Por 30 días no puedo orar. No puedo hablar contigo, no te puedo rendir culto. Tengo que tener la casa cerrada, porque si no me matan, Señor. ¿Usted vio que hizo tal cosa? Era una gran injusticia. Era una prueba difícil. ¿Cómo respondemos nosotros frente a las injusticias? ¿Cómo respondemos nosotros frente a los grandes peligros? ¿Cómo respondemos nosotros frente a las pruebas? Cerramos las ventanas y a veces nos tomamos 30 días, 60, 90 y cortamos la comunión con Dios porque nos enojamos con Él. ¿Hizo eso Daniel? Absoluto. Daniel confió en Dios. Y acá hay otra gran lección. Cuando usted no mire lo que viene después, quédese ahí, en ese texto. Pareciera que Dios perdió el control. Pareciera que Dios perdió el control. ¿Dónde está el Dios de Daniel? Prevalecen los enemigos, los malos. Hasta el rey le falló. ¿Y Dios? ¿Dónde está el Dios de Daniel? Perdió el control. Hermano, cuando usted está en una dificultad, una prueba, o en la apariencia Dios no le contesta, parece que se ha olvidado de usted, Dios nunca pierde el control. Fortalezca su fe, no en lo que ve, sino en lo que Dios promete y en la fidelidad de Dios. Dios nunca pierde el control de ninguna situación, aunque en la apariencia, en oportunidades parecería que sí. ¿Qué pasó? Siguió orando igual. Yo diría
clamando más fuerte. Las ventanas de las habitaciones de Daniel eran ventanas de fe, de esperanza. Él abría los brazos hacia el templo de Jerusalén, que ya no existía, pero como un símbolo. Extrañaba el templo, le dolía que haya sido destruido, le dolía la distancia con sus hermanos. ¿Cómo iba a estar Daniel sin orar 30 días, hermano? Entonces me pregunto, para Daniel, el templo en aquellos tiempos era la imagen visible del culto para Dios. Luego fue la sinagoga, etc. El lugar donde Dios se manifestaba y hablaba a su pueblo. Yo me pregunto, ¿cuánto perdemos en no recuperar esa visión? Ahora usted me va a decir, Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Estamos de acuerdo. Pero Dios habita donde se reúne la iglesia, donde 2 o 3 se reúnen para rendirle culto a Él. Eso dice la Biblia. Y por supuesto, así como hacía Daniel, usted y yo somos llamados a clamar y a orar a Él con todo nuestro corazón, todos los días, todas las veces que nuestro corazón tenga el deseo de hablar y abrazar a su Dios. Había en Daniel un espíritu superior. Me llama la atención que no se equivocó el rey Darío cuando le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, Dios tuyo. Mire lo que le dice, cómo lo percibe en Daniel esto. A quien tú, cuando tienes deseos, sirves. No. ¿Usted está sirviendo a Dios? Siempre hay cosas para hacer en la iglesia. Continuamente sirve, pero usted va a decir, era un hombre ocupado. Si era ocupado, después del rey y la reina, era el tercero en autoridad. Sin embargo, él tenía su tiempo para Dios, su servicio para Dios. Y no descuidaba en absoluto su función. Y finalmente hay un canto de gloria de Daniel en el versículo 22. Cómo responde al rey: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Hermanos, Dios no ha cambiado. A veces lo ponemos en un bolsillo. Dios no ha cambiado. Dios es el Todopoderoso. Dios tiene recursos impensados para visitar nuestra vida. Dios envió su ángel. Posiblemente sea una teofanía, una manifestación de Cristo obrando, cerrando la boca de los leones. Hermanos, usted me dirá, pero los leones están en los zoológicos donde tal vez no deben estar, están en la jungla, en la selva.
No, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tus fuerzas están en Dios. En ese contacto diario con Dios. Y Dios envía ángeles. A veces para sanarnos, a veces para protegernos, a veces para animarnos, a veces para darnos de comer. Dios envía ángeles. El diablo siempre tratará de perturbarte, de dañarte. Si no puede apartarte del camino, va a tratar de destruir tu servicio para Dios. Pero ahí está la fe, en saber que Dios siempre está en control, de que hay ángeles y que Dios es fiel. Y que Dios es fiel. Dios envió su ángel porque Dios me halló inocente. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Cómo reaccionamos cuando somos tratados injustamente? Y a veces mal, nos violentamos. Daniel entregó a Dios su causa. Fue absuelto y fue premiado de una manera extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque había en Daniel un espíritu superior. Ese espíritu está en los cristianos. A veces nuestra vida no permite que en medio de la cultura vean a ese espíritu obrar. Es el Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu superior. En tu lugar de trabajo, tú eres un empleado, una empleada que tienes un espíritu superior. El Espíritu Santo. Él hace que brilles. Él te da sabiduría, carácter adecuado. Él te hace un servidor de tus jefes correctamente. Porque tú haces la tarea como para Dios, para darle gloria a Dios. Y a su tiempo te honrarán, pero sobre todo te honrará Dios. Tú y yo tenemos un espíritu superior. Tenemos que abrirnos a Dios, serle fieles donde quiera que nos toque actuar, para que los demás puedan decir de nosotros lo que dijeron el rey y los enemigos de Daniel. Daniel tiene un espíritu superior. Tú lo tienes. Todo el que creyó en Cristo recibió el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo. Sea nuestra oración, mis queridos hermanos, la tuya, la mía, que en cada día el Espíritu superior, el Espíritu Santo, que habita en nosotros, se muestre en todas nuestras relaciones interpersonales y en nuestra relación íntima de comunión con Dios. Oramos. Gracias, Señor. Te bendecimos por el Espíritu superior que habita en nosotros. Es el Espíritu que habitó en Daniel y es el Espíritu Santo tuyo. Tú dijiste, no os dejaré huérfanos, y tu Espíritu vino a habitar a nuestro corazón. Señor, llénanos, alma
cuerpo y espíritu de tu poder, de tu santidad, de tu amor, de tu dulzura, de tu sabiduría, de tu paciencia, de tu bondad, de tu gozo, de tu alegría. Llénanos de tu fe al saber que nunca tú pierdes el control de nada, de la vida de nadie, que podemos descansar en ti, aunque pase el tiempo y no veamos resultados. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Todo está en tus manos y nuestra propia vida también. Bien decía tu siervo David, en tus manos están mis tiempos. Aleluya. Gloria a Dios. Espíritu de Dios, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu poder. Llénanos de una cuota mayor de fe y de temor de Dios. Haz tu obra en cada una de nuestras vidas. Tócanos, Señor. Tócanos. Y renuévanos en lo profundo de nuestro ser. Damos gloria y honra al Dios viviente, al Dios de Daniel. Damos gloria al Espíritu Santo que habita en nosotros por el privilegio de ser su casa, su templo, su hogar. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Tenga una bendecida semana. El día martes nos encontramos por Zoom. Y luego están las demás actividades. El día jueves las viandas, el sábado adolescentes, el domingo nos reencontramos. La paz de Dios les bendiga grandemente. Te esperamos los martes a las 20 horas en nuestra reunión de oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Busquemos su presencia, busquemos su rostro en nuestro momento de oración. Te esperamos los días martes, los días sábados aquí en nuestra reunión online, 20 horas. Y los domingos estamos aquí en nuestra iglesia. Sí, a las 19 horas. Te esperamos.